Hermanos, bienvenidos. Nuevamente les saludo y les mando un fuerte abrazo ahí en sus hogares donde se encuentren para continuar con nuestros temas del Ministerio de Varones. Antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y los invito a que ahí en sus hogares inclinemos nuestro rostro para darle gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde y no nos cansaremos, bendito Dios, de alabarte, de adorarte, de darte gracias por todo lo amoroso que eres con nosotros, porque eres tardo para la ira y grande en misericordia, bendito Padre. Tú eres el único Dios. Gracias, bendito Padre, porque tú nos diste la vida, nos diste la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente tú, bendito Padre, eres digno de honra, gloria y alabanza. Por eso en esta tarde, bendito Padre, te quiero pedir perdón por nuestros pecados, porque seguimos ofendiéndote, bendito Dios, seguimos pecando de pensamiento, de obra. Y en esta tarde, bendito Padre, nos queremos poner a cuenta contigo, porque a pesar de lo pecadores que seguimos siendo, Señor, de lo infieles muchas veces, tú siempre eres fiel. Por eso te queremos pedir, bendito Padre, que perdones nuestras iniquidades, que perdones nuestros malos actos, bendito Dios. Y en esta tarde queremos poner en tus manos, Señor, a todos aquellos hermanos que están pasando por situación difícil, por aquellos hermanos que no tienen trabajo, que les mandes uno, bendito Padre, de acuerdo a sus necesidades, aquellos que están padeciendo enfermedad. Te pedimos, Señor, que les des una palabra de consuelo. Sabemos que una palabra tuya, una sola palabra, bastará para levantarlos, bendito Padre, y los ponemos en tus manos a todas aquellas personas en el mundo, no solamente en nuestro querido México, sino en todo el mundo. Todos aquellos hermanos que han sido azotados por esta pandemia, los ponemos en tus manos, bendito Dios, a los gobernantes, que les des esa sabiduría para seguir adelante, fortaleza para sacar adelante a este país, a este problema que tenemos. Y sabemos que tú nos das la inteligencia y tú también a ellos les vas a dar la sabiduría, bendito Dios, para llevar a buen puerto esta enfermedad que estamos padeciendo. Gracias, bendito Dios, te pedimos también por todos mis hermanos de la congregación, la Iglesia, la Divina Trinidad, a los que están en San Pedro, a los que en Yecapistla, a los de Oaxaca y aquí, ¿verdad?, en San Mateo. Por todos ellos te pedimos, Señor, que los guardes, que los protejas y también por los familiares de mi hermano Arturo, que sabemos que ya se nos adelantó, bendito Padre, pero te pedimos por sus familiares que les des el consuelo, que les des la fortaleza, Señor, necesaria para superar esta gran pérdida. Pero sabemos que mi hermano ya está disfrutando contigo allá en el cielo, bendito Dios. Y solamente nosotros que nos quedamos esperamos, Señor, que tu venida, y está muy próxima tu venida, bendito Padre, y esperamos que cuando vengas nos vayamos contigo, bendito Padre. Te pedimos también que no nos dejes caer en tentación y que también, bendito Padre, siempre estés con nosotros, redarguyéndonos en todo momento y fortaleciéndonos, Señor, para no caer en esa tentación. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues, hermanos varones, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy y es la amabilidad.
la amabilidad en el varón. Y para esto los invito a que vayamos a nuestra lectura base, que es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1 al 5. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén, gloria a Dios. Hasta ahí, hermanos. Y aquí en el versículo 3 dice, sino amable. Vamos a ver en esta tarde qué es ser amable, qué es la amabilidad, qué es un varón amable. Porque pues esta palabrita, amabilidad o amable, es un poco amplia, un poco complicada de entender todo su significado o todos los aspectos que abarcan en nuestra vida. Pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de explicarla en esta tarde lo más cercana o lo más entendida, para que cada uno de mis hermanos varones pues puedan, ¿verdad?, entenderlo y principalmente aplicarlo a su vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a ver primero algunas sinonimias o sinónimos de esta palabra, porque tiene varias. Una de ellas es apropiado, ¿verdad? O sea, una persona coherente, que sabe lo que dice, sabe el momento en que lo dice, las palabras, ¿verdad? O su forma de actuar. Otra es bondadoso, equitativo, otro es justo, otro es moderado, ¿verdad? Que refrena su lengua, refrena su comportamiento, es moderado en la forma en que actúa. Otro es paciente, sabe esperar el momento, una persona paciente. Y muchas veces es lo que a muchos nos hace falta, ¿verdad? Paciencia, porque solamente Dios es el que tiene los tiempos y muchas veces nos queremos adelantar a los tiempos de Dios, ya sea para que se convierta un hermano, para que, para que madure un hermano. Todo Dios lo tiene bien contemplado y bien en sus tiempos, y no debemos adelantarnos, sino ser pacientes. Otro sinónimo es placentero, que es agradable, y es otro de los sinónimos: placentero, agradable y también amigable, ¿verdad? La persona también amigable, pues muchos hermanos son muy amigables y es una forma en cómo se demuestra la amabilidad, pero no nada más quiere decir amigo de amigo, porque muchas veces en vez de amigos son encubridores, y pues eso no es ser un amigo. ¿Y por qué? Porque nos lo demostró nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 14, que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, un verdadero amigo te va a exhortar, te va a invitar a no hacer lo malo, no te va a encubrir los pecados. Y también en Santiago 1:22, carta a Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que ser hacedores, no nada más oidores. Un verdadero amigo se demuestra en muchas circunstancias, no nada más en la palabra, en lo que decimos, porque hay muchos que son muy buenos para hablar, para envolver a las personas, pero realmente los hechos demuestran todo lo contrario.
Y lo que vamos a ver en esta tarde es que no basta muchas veces poner bonita cara a los hermanos, sino hay que demostrar esa amabilidad con hechos, con los frutos del Espíritu Santo. Y la amabilidad, una definición de amabilidad es persona que reflexiona, examina, humana y razonablemente los hechos de un asunto. Claro, a la luz de las Escrituras, porque estamos hablando de cristianos. Se los vuelvo a repetir. Persona que reflexiona, examina, humana y razonablemente los hechos de un asunto a la luz de las Escrituras, porque conocemos las Escrituras, leemos las Escrituras, ¿verdad? Oramos. Entonces, siempre que nosotros hagamos esto, pues vamos a reflexionar y a razonar más acertadamente de acuerdo o de acorde a cualquier situación que nosotros tengamos enfrente para resolver. Y en segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24, que vamos a escudriñar un poco, dice la palabra así. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra así, versión Reina Valera. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y en la nueva traducción viviente, el mismo versículo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice así, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Paciente con las personas difíciles. Entonces, como cristianos, ¿verdad? No podemos andar peleándonos, andar ahí insultándonos, diciéndonos pues malas palabras, sino debemos de ser bondadosos, porque aquí dice la palabra que no debe de andar, el que practica la amabilidad no debe de andar peleando, y también ser pacientes con las personas difíciles. Yo lo sé que a veces es complicado, es difícil, ¿verdad? Tratar con personas difíciles, pero Dios nos ordena a eso, a que tengamos paciencia con los hermanos. Y viene una pregunta que a mí se me hizo bien importante hacerles. ¿Creen que las muestras de afecto, hermanos, que recibimos de los padres desde el vientre de la madre y durante la infancia repercuten en el transcurso de nuestra vida? Y muchos me dirán, ¿y eso qué? ¿A qué viene esa pregunta? Sí, porque cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nos casamos, pues somos varones muy, todo lo contrario de lo amable. Somos contenciosos, ¿verdad? Insultamos a la esposa, hacemos enojar a la esposa, a los hijos, y no practicamos esa amabilidad. Y muchas veces esa amabilidad o esa falta de amabilidad viene desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre nosotros somos influenciados con lo que escuchamos y pues directamente de los padres, de los sentimientos de la madre, de los sentimientos del padre. Y para esto vamos a ver una lectura que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 42. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 42. María visita a Elizabeth y dice la palabra así. En aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí, claro, fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió, en este caso, a Elizabeth. Cuando dice que fue llena del Espíritu Santo, fueron las palabras que ella
dijo a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Estas palabras fueron guiadas por el Espíritu Santo, porque dice que ella fue llena del Espíritu Santo. Y el niño también, al escuchar la voz de María, brincó, ¿verdad? Brincó en el vientre de Elizabeth. Entonces, aquí vemos esta muestra de que la criatura sabe, siente cuando, o esto lo podrá corroborar, ¿verdad? Las hermanas que han estado embarazadas, y cómo el niño se mueve, el niño da pataditas, el niño siente cuando le hablas con cariño, cuando le hablas con amor. El niño siente muy, muy bien lo que está pasando fuera de ese vientre. Entonces, para esto vamos a ver un reportaje de una revista que aquí voy a citar, que dice así sobre los sentimientos del niño en el vientre. Dice: el modo en que el bebé se desarrolla en el vientre marcará su vida. Se sabía que el alcohol, el tabaco y una mala alimentación incidían negativamente en el niño. Ahora la ciencia ha ido más allá y ha descubierto que las emociones de la madre durante el embarazo también desempeñan un papel esencial. No obstante, numerosos estudios científicos realizados en las últimas décadas están poniendo de manifiesto que el estado emocional de la madre durante la gestación va a afectar la salud mental del bebé a largo plazo, que una madre depresiva, ansiosa o estresada puede influir en el coeficiente intelectual de su hijo y predisponerlo para que tenga más riesgos de padecer problemas tales como la hiperactividad o el síndrome de déficit de atención, por nombrar a algunos nada más. ¿Y cómo repercute en nuestras vidas esos sentimientos dentro del vientre? ¿Verdad? Cuando el papá lo vemos muchas veces, cuando pues el papá llega y saluda a la mamá, o en la forma en que trata a la madre, vamos a ver cómo afecta al niño que está en el vientre. Y uno afecta en la forma de ser, en el carácter, que el niño se va a ir formando en el transcurso de la vida, porque de una o de otra manera, todos, hermanos, todos venimos de familias, se puede decir, disfuncionales, porque pues desde la caída de Adán y de Eva hasta nuestros días, todos nacemos en pecado, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es bien importante aquí, hermanos, que no entendamos mal. Yo no estoy diciendo que juzguemos a los padres, porque ojo, dice en Efesios 6:23, vamos a leer Efesios 6:23, dice la palabra, Efesios 6, perdón, 2 y 3. Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3, dice la palabra así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre toda la tierra. ¡Wow! ¿Qué promesa nos está dando Dios? Que dice que para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí cabe mencionar que muchos hermanos todavía tienen algún resentimiento hacia los padres. Muchos ya no están aquí presentes en esta vida, muchos todavía, pero siguen con cierta amargura, acordándose, ¿verdad?, de algunas injusticias tal vez que los padres hayan hecho sobre ellos. Pero pues no podemos vivir así, hermanos. Una vez que conocemos a Dios, ¿qué dice? Que nueva criatura somos. Entonces, no cabe esto aquí, el que tú como hijo juzgues a tus padres, porque nadie nacemos sabiendo padres, todos vamos aprendiendo conforme vamos
va pasando el tiempo, y menos si no conocemos a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, hermanos, te hago la pregunta, ¿por qué juzgas a tu padre? Algún día tú serás padre, algún día tú serás madre. Igualmente, tus hijos te juzgarán, pero eso no es correcto ante los ojos de Dios ahora para nosotros, ¿verdad? En este momento que tú eres hijo o que tú eres padre, porque también tal vez vivan tus padres. Entonces, no estoy hablando de juzgar a los padres, pero sí de que nosotros venimos de esas familias, y la mayoría, el 90%, 95% de las familias crecimos desde el vientre con con ciertas situaciones, con ciertas emociones que han influenciado muchísimo nuestras vidas. Y cuando llegamos, ¿verdad?, a casarnos, pues esas mismas vivencias, esos mismos traumas, si se puede decir así, nosotros las ponemos en práctica con nuestra esposa y con nuestros hijos. Por eso afecta en nuestra forma de ser, en el carácter que yo me voy formando en el transcurso de la vida. Otro es nuestra forma de ver y de percibir la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que la influencia de los padres desde el vientre, ya cuando nacemos, de los hermanos, de los maestros, de los amigos, de los medios de comunicación, que principalmente también de los medios de comunicación que en estos momentos nos enseñan que todo es relativo, ¿verdad? Ya nadie se compromete a decir la verdad, y cuando digo la verdad me estoy refiriendo a las santas escrituras, que son la que realmente tiene la verdad, la que encierra todas las verdades de Dios. Y ahí vivimos en un mundo donde todo es relativo, todos quieren tener la razón, desde la lesbiana hasta el asesino, todos quieren tener la razón. Y la palabra de Dios es muy tajante, le llama pecado y te vas a ir al infierno. Entonces, en este mundo relativo salta una frase muy conocida, la mayoría de ustedes lo conoce, una frase que fue acuñada por Ramón de Campoamor en, sus, en su poema Las dos linternas, que dice así: y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, dependiendo las circunstancias, ¿verdad? Todo es verdad, todos tienen la verdad, dependiendo desde el punto de vista en que tú lo estés viendo. La lesbiana, el gay, todos lo ven y dicen que ellos tienen la razón, el asesino, el que roba, los políticos que roban le llaman desvío de fondos, o sea, es un juego de palabras todo esto, es un juego de palabras donde todos quieren tener la razón, todo mundo quiere tener la razón, todo mundo tiene su verdad. Y lo vemos en el mundo secular, ¿verdad? Entonces, no hay razón, hermanos, no hay razón para nosotros no practicar esta amabilidad, y vemos cómo todo mundo se justifica. Al querer tener la razón, todo mundo se justifica. Pero dice en Isaías capítulo 5, versículo 20. El libro de Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y aquí la palabrita importante es ayes. Esta palabra significa juicio. Ustedes cuando vean esta palabra de ay en la Biblia, quiere decir juicio, que les va a caer el juicio de Dios, les va a llegar el juicio de Dios. Por eso dice aquí en Isaías, ay, les va a llegar el juicio a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tarde o temprano les va a llegar el juicio de Dios, ¿verdad? Porque cuando ellos mueran,
saben que van a tener la condenación eterna. Y si no lo saben, pues nosotros al predicarles la palabra de Dios, les decimos que el juicio de Dios es la condenación eterna. Y a los que somos cristianos, pues corregir nuestro camino, porque si no, el juicio de Dios también va a caer sobre nosotros. Otro, cómo influye desde el vientre de la madre, es nuestra manera de sonreír. Dirán, ¿nuestra manera de sonreír? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué ocultamos detrás de una risa? Dicen Proverbios 14:13, la depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Muchas veces tenemos una sonrisa fingida, detrás de esa sonrisa escondemos, o detrás de esa sonrisa es como una máscara, que detrás de esa máscara encerramos mucho sufrimiento que traemos desde niños, toda esa amargura, todo ese cúmulo de sentimientos encerrados, ¿verdad? En una sonrisa. Pero a final de cuentas, que en nuestra soledad, pues sufrimos, seguimos recordando todos esos tragos amargos que la vida nos ha dado. Entonces, afecta nuestra manera de sonreír, y nuestra manera de sonreír pues debe de ser lo más limpia posible, lo más libre de amargura, libre de ese resentimiento hacia los demás, hacia mis padres, hacia mis hermanos, hacia conocidos, hacia familiares. Debe de ser libre, una sonrisa limpia, una sonrisa que es dada por Dios, que es una sonrisa que sale por el gozo de nuestro corazón, porque practicamos esa amabilidad, que esa amabilidad es también sinónimo de amor, ese amor que sentimos hacia las personas, ese amor que sentimos hacia mis padres, hacia mis hermanos, hacia mis familiares, es expresada en amor, en amor. Y también dice en Jeremías, porque nuestra siguiente forma en que afecta desde el vientre nuestras emociones es precisamente nuestras emociones. Y dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, ¿verdad? Conoce nuestros corazones y también nosotros conocemos nuestros corazones, pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y a pesar de que sabemos lo que la palabra de Dios dice, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, entonces nuestras emociones es un punto que está muy en contra de nosotros a lo largo de nuestra vida, porque las emociones están muy relacionadas con el corazón y no debemos ni podemos anularlas, ya que seríamos como robots sin ellas, unas personas frías y calculadoras que nos moveríamos de acuerdo, ¿verdad?, a como alguien nos mueva. Y no, para eso también tenemos ese libre albedrío. Y son esas emociones, esos sentimientos que todos los seres humanos tenemos. Entonces, estos sentimientos estos sentimientos se tratan de nosotros poderlos controlar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos expresar realmente esa amabilidad que Dios nos manda a expresar en su palabra. Pero no debemos dejarnos dominar por estas emociones, porque, o más bien deben de ser pasajeras. Por más intensas que sean, deben estar sometidas y conducidas por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos advierte que el carácter o cómo sería el carácter de los hombres en los postreros días. Y esto lo vemos en la carta o en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y estos temas también ya los desarrollamos en el Ministerio de Varones. Y dice la palabra así. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y este carácter de los hombres en los postreros días es lo que estamos ya viviendo, hermanos, lo que veíamos hace rato, que este carácter es todo lo contrario del carácter de amabilidad que Dios nos ordena a llevar a cabo. Si vemos, mencionó hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, intemperantes. Es todo lo contrario de lo que es un varón amable. Y estamos viviendo en esos tiempos, pero nosotros como cristianos ojo, debemos de practicar lo que es la amabilidad, lo que es el amor al prójimo, no esto que dice aquí en segunda de Timoteo, ¿verdad? Como varones, amén. ¿Cuántos varones decimos amén? Amén, gloria a Dios. Yo lo sé que es difícil, hermanos. Yo lo sé que es difícil, pero debemos hacer nuestro máximo esfuerzo por practicar esta amabilidad. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y será cierta esta afirmación de la amabilidad o de cómo afecta las emociones el carácter del niño desde el vientre? Muchos podrán decir, yo no puedo, porque yo soy hombre y yo no expreso mis emociones así, con amabilidad, con amor. Pero ¿será eso cierto? ¿Será que porque somos varones somos duros y nada nos puede hacer cambiar? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto de que yo soy así, que yo soy macho y no tengo por qué doblegarme ante ninguna mujer, ni llorar ante cualquier mujer, ni pedirle perdón a ninguna mujer o a ninguna persona? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto ese sentir? Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice. Vamos a ver qué nos dice en Éxodo 15:3, donde nos dice que Jehová se dice que es varón de guerra. Jehová también es Jehová de los ejércitos. Dios o Jehová es la fuente suprema de todo poder. Eso dice en Salmo 62:11, en Romanos 1:20. No obstante, fíjense, no obstante su poderío, no impidió que fuera muy tierno en cariño y misericordioso cuando recompensó al fiel Job. Esto lo vemos en Santiago 5:11. Jehová demostró que tenía una relación de lo más tierna con el pueblo de Israel. Y esto nos lo dice en Isaías 49:15. Del mismo modo, Jesús combinaba la fuerza con la amabilidad. Así como exhortaba y a los fariseos les dijo tumbas blanqueadas, ¿verdad? Y muchas más cosas, también era muy amoroso. Jesús fue muy amoroso con nosotros. Dice en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más amor queremos? ¿Qué más amabilidad queremos? Ese versículo encierra todo lo que Dios hizo en esa cruz, Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Entonces sí, Él demostró que cómo nos puso el ejemplo, cómo debemos de ser nosotros o cómo debemos practicar la amabilidad. Denunció Jesús también enérgicamente a los líderes religiosos hipócritas de su tiempo. Esto lo vemos en Mateo 23,
versículo del 1 al 33. También echó del templo sin contemplaciones a los codiciosos cambistas. Esto lo vemos en Mateo 21, capítulo 12 y 13, ¿verdad? En este caso ya vimos en temas pasados de la ira que Jesús se enojó, pero nunca llegó a la ira a pecar. Entonces Jesús combinaba las dos cosas aquí. Él disciplinó, él era celoso de las cosas de Dios, pero también era amable, era amoroso. Entonces, como varón, claro, debemos de poner orden en nuestro hogar, debemos de poner disciplina en nuestro hogar, porque no podemos irnos a los extremos. Muchos hermanos, cuando no entienden la palabra de Dios, se van a los extremos y la amabilidad y el amor lo confunden con que, hijo, haz lo que quieras. Sí, está bien, hijo. El hijo tiene 5 años, 8 años y él es el que manda en la casa, en el hogar, y se hace lo que el niño diga, y eso no es correcto. Como padres estamos para guiar a los hijos por el buen camino. Como hijo, estás comprometido a obedecer a tus padres en todo lo que te digan, no hacer lo que es tu voluntad, porque a cierta edad todavía nosotros no tenemos uso de esa razón, no tenemos conciencia de las cosas, de lo bueno, de lo malo, de hacer las cosas correctamente. Entonces, no nos vayamos a los extremos de que por un lado, ay, si Dios es amor y hijito, haz lo que quieras, hijos, hagan lo que quieran. Claro, así no se lo dicen, pero al no disciplinar, al no poner orden en el hogar, es lo que les están diciendo. Y por otro lado, muchos varones se van a los extremos, de que parecen soldados, sargentos, nunca se ríen, nunca le dicen una palabra de amor a su esposa, un cariñito, nunca le llevan una rosa. Cuando la madre está embarazada, nunca son cariñosos con ellas, nunca le cumplen algún capricho que ella tenga, de comer algo, de ir a dar la vuelta, sino todo lo contrario. Llegan ebrios, llegan enojados del trabajo y hacen de enojar a la esposa, le dicen malas palabras y todo el niño lo está absorbiendo, todo el niño lo absorbe. Entonces, no debemos irnos a los extremos, hermanos. Debe de haber un equilibrio en nuestra vida y practicar esa amabilidad hacia mi esposa y hacia todos los familiares, hacia todos los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿verdad? Dios nos lo demostró en su palabra, que sí, hay que imponer disciplina, autoridad, pero hay que ser amables en todo momento. Pero logró su enojo Jesús por la corrupción y la codicia, que se convirtiera en un hombre insensible. Jesús, claro que no. Jesús era conocido por su trato amable con los demás. De hecho, incluso se comparó a sí mismo como una gallina que reúne sus polluelos debajo de sus alas, en Lucas capítulo 13, versículo 34. Entonces, la amabilidad es la disposición, fíjense, o manera de conducirse, es la disposición o manera de conducirse opuesta al trato áspero y rudo que muchos varones tenemos por su naturaleza. Esta amabilidad está relacionada con la sabiduría y el respeto. Con la sabiduría y el respeto. Y esto lo comprobamos en la carta, en la epístola primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay muchas personas difíciles de soportar, pero nosotros debemos de practicar ese respeto hacia ellos. Debemos de ser
respetuosos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y también dice en Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Verdad? Se los vuelvo a repetir, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, esta palabra amabilidad, por eso les decía al principio, es un poco amplia y difícil de entender, porque encierra, vean cuántas características encierra. No hipocresía, sin incertidumbre, buenos frutos. Es como demostramos nosotros la amabilidad con buenos frutos. Amable, es benigna, ¿verdad? Esa sabiduría que nosotros debemos de practicar. Es hombres, varones sabios. Y todo varón sabio se va a reflejar en el trato hacia los demás, en el amor hacia los demás, en la amabilidad hacia los demás. Y muchos podemos, como varones recios, varones machos, pueden decir, no lo demuestro porque siento que esa amabilidad es una debilidad. Y vamos a ver si sí es cierto, si esa amabilidad es una debilidad. El concepto bíblico de amabilidad no implica, hermanos, debilidad, pues se requiere firmeza de carácter para ser amable con otros, para no herir sus sentimientos, en especial cuando se nos provoca. Esa es verdadera valentía, esa es verdadera sabiduría, el que nosotros tengamos ese dominio propio, esa firmeza de carácter en esos momentos cuando se nos provoca, para nosotros no reaccionar agresivamente, para nosotros no reaccionar agresivamente, verbalmente también, porque tanto reaccionamos físicamente como reaccionamos verbalmente y lastimamos a las personas que nos rodean, a las personas que tenemos más cerca. Entonces, la amabilidad no es debilidad, hermanos, es valentía ser amables, ¿verdad? El ir en la calle y ayudar a cualquier persona, en la casa, a la esposa, abrirle la puerta del carro, darle la mano al bajar del camión. Eso es algo tan hermoso, eso es de valentía de hombres, no es de cobardes, es de valentía. Cobardes hay muchos, cobardes es nunca decirle palabras bonitas, nunca regalarle un ramo de rosas. Cobarde es agredirlas, cobardía es gritarles, sobajarlas. Eso es cobardía, no es valentía. Por eso no crean eso de que ser amable es debilidad, sino todo lo contrario. El rey David nos lo demostró, él como rey, la máxima verdad, autoridad de todo un pueblo. En 2 de Samuel 18:5, aunque el rey David era un hombre de guerra, movido por su amor paternal, le ordenó a Joab que tratase con suavidad a su hijo rebelde Absalón. Dice en 2 de Samuel 18:5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces, entre más autoridad tengo, más amable debo de ser. Entre más practico una verdadera autoridad, entre más soy cabeza de hogar, verdaderamente cabeza de hogar, y Cristo es mi cabeza, más practico la amabilidad en mi familia.
El apóstol Pablo también nos enseña en sus cartas, ¿verdad? Aunque amable, Pablo no era de carácter débil. No era de carácter débil. Cuando fue necesario hablar con firmeza, lo hizo. Y eso lo podemos ver en las cartas a los Corintios. Pablo era de carácter fuerte, así como también era amable, pero también exhortaba. También, ¿verdad? Por amor a sus congregantes, por amor a los hermanos. Entonces, no todo es malo, porque si tú verdaderamente amas a los hermanos en la congregación, te preocupas por ellos, porque tengan un crecimiento espiritual, les explicas la palabra de Dios, siempre estás al tanto de ellos para invitarlos al camino correcto. ¿Por qué? Porque la amabilidad une. La amabilidad une. La persona que habla y actúa con amabilidad es agradable y te conduce a la paz. Ojo, te conduce a la paz. Tal persona es accesible, no es inflexible y su comportamiento tiende a la edificación espiritual de otros hermanos. Esa es una persona amable. Ayuda a la edificación de otros hermanos. ¿Cómo? Con testimonio, con explicarles la palabra de Dios, el hablarles de Dios. Por eso la amabilidad unifica, pero la dureza, la inflexibilidad, el alboroto y la vulgaridad son actitudes que repelen y dividen a la familia, dividen a la congregación. ¿Por qué? Porque es lo contrario de la amabilidad. Se dice que Jehová se dice que Jehová que reúne a sus corderos y los lleva en su seno, refiriéndose a los grandes pliegues de la parte superior de las vestiduras, donde a veces los pastores llevaban a los corderos. Esa es la forma en que Dios nos ama y demuestra su amabilidad. Esto dice en Isaías 40:11. También Jesucristo dijo a la ciudad de Jerusalén: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Mateo 23:37. Qué gran amor, cómo demuestra Dios su amabilidad para con nosotros. Y muchas veces nosotros, como dice aquí el versículo, lo rechazamos lo que su palabra de Dios dice. El tema ahorita, hermanos, que yo les estoy compartiendo es una invitación para que todos abracemos esa amabilidad aquí en nuestro corazón y la empecemos a practicar con los demás. Pero muchas veces no lo rechazamos, hermanos. Y el pueblo, ¿verdad?, judío, por haberlo rechazado, recibieron un trato severo a manos del ejército romano, cuando en el año 70 después de Cristo la ciudad fue desolada. Se destruyeron completamente el templo. Claro, esto no quiere decir, ¿verdad?, como muchos dicen, que Israel ya no es el pueblo de Dios. Claro que es el pueblo de Dios y perdón que haga yo este paréntesis, pero sigue siendo el pueblo de Dios y todavía no ha terminado con ellos Dios, porque la tribulación y gran tribulación va a trabajar con ellos, los 144,000 que van a ser los que van a acabar de evangelizar, de llevar la palabra al último rincón del cielo, de la tierra. Es un pueblo elegido de Dios. Gracias a ellos de allá viene nuestra salvación. Allá nuestro Señor Jesucristo era judío. Entonces no tenemos por qué tenerle odio a ese pueblo, sino al contrario, bendecirlo, ¿verdad? Que Dios los bendiga y tenerle cierto respeto y amor al pueblo judío, porque, repito, de allá vino nuestra salvación. Entonces nada más fue un paréntesis para ver esto, que sí, ellos rechazaron a Dios, pero Dios no ha terminado con ellos. Amén, gloria a Dios. Y también vemos por otro lado una falsa amabilidad. Falsa amabilidad, sí. La amabilidad en el tono de la voz o en los modales
no siempre es prueba de verdadera amabilidad. He conocido a muchas personas que se ponen prácticamente de tapete con las personas, saludan y wow, tú los ves y dices, qué verdaderos hombres, verdaderas mujeres. Pero es una falsa amabilidad, hermanos. Yo conocí, cuando estudié en Cuautitlán, una familia que tenía varios hijos, en este caso varones, que toda la gente los tenía en un concepto súper, en un concepto de una gran amabilidad, de tan buenos hombres, pero uno ya llevaba 2, 3 matrimonios, el otro también, y tú dices, pero ¿por qué se ven tan buenas personas, tan amables? Y una vez platicando con la madre, wow, lo que me dijo, todo lo contrario de lo que ellos demuestran en la calle. Entonces, ¿existe falsa amabilidad? Sí. Puedo decir nada más de palabra, ser amable de palabra, pero eso no es ser amable. La amabilidad la tengo que demostrar con mis hechos, en la forma en que yo trato a las personas y más que nada en la forma en que yo o mis hechos son hacia esa persona, los frutos que yo doy. Y aquí nos preguntamos, ¿soy amable con los demás? ¿O nada más engaño con mi boca? Y cuando tienen alguna situación difícil, yo nunca estoy ahí para ayudarlos. Yo nunca tengo tiempo para escucharlos. Entonces hay falsa amabilidad, hermanos. Claro que la hay. Y ustedes yo creo que deben de conocer a muchos. Y no nada más, ¿verdad? También hermanos cristianos, porque lo hay también en los hermanos cristianos. Pero fuera en el mundo, pues que no se diga, ¿verdad? Muchísimos. Para que esta cualidad sea totalmente genuina, debe proceder del corazón esta amabilidad, no nada más de la boca. Amén, gloria a Dios. Para ir cerrando, dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es una persona amable. ¿Qué dice? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En otras palabras, debemos caracterizarnos por nuestra amabilidad. ¿Cómo lograr ser amables? ¿Verdad? Aquí entra la pregunta, ¿y cómo voy logrando todo esto? Aprender a tratar amablemente a quienes nos rodean significa ser muy fuertes para cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Está ok, yo fui influenciado tal vez desde el vientre de mi madre, pero cuando yo conozco a Dios, debo de cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar y combatir la tendencia imperfecta de devolver mal por mal. Eso ya no lo debemos de practicar nosotros, hermanos, de practicar mal por mal, sino ser todo lo contrario, ser amable, porque dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas son nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra amargura que traemos arrastrando desde pequeños. Y debemos de, solamente la palabra de Dios puede quitarnos, librarnos de esas fortalezas, de esas ideas, y yo ser
realmente practicar esa amabilidad. Principalmente aquí me interesa mucho que lo practiquen con sus esposas, hermanos. También dicen Romanos 12, 17 y 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo lo sé que es difícil porque dice, en cuanto dependa de vosotros, no de la otra persona, estad en paz con todos. Hay personas muy difíciles que no piensan más que en calumniar, en chantajear, en hablar de ti, en hacerte la vida pesada, en ir con chismes, pero también debemos de procurar en lo posible, ¿verdad? Nosotros estar en paz con ellos. Ya Dios tratará con ellos, pero es nuestra responsabilidad, hermanos, practicar la amabilidad. Y como dice Pablo, destrucción de esas fortalezas, de esas ideas, el decir, yo soy así y no puedo cambiar. Claro que sí. También dice el dicho popular que antes lo decía yo mucho, antes de conocer a Dios lo decía yo mucho. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Eso es una vil mentira. Claro que Dios endereza la rama más torcida, hasta en forma de 8, Dios la deja recta, pero debemos de acercarnos a Él, debemos de practicar la misericordia de Dios entre todos los hermanos. ¿Para qué? Para que esas fortalezas sean derribadas y como varones practiquemos el amor de Dios hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros varones también podemos llegar a ser tiernos y compasivos. ¿Cómo? Practicando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y meditando sobre el amor, meditando sobre la misericordia de Dios, meditando sobre la justicia de Jesucristo, el amor de Jesucristo que nos demostró en esa cruz. Y si Él nos los demostró en esa cruz, ese amor, esa misericordia que nos tuvo, ¿por qué nosotros no la practicamos? ¿Por qué nosotros no la llevamos a cabo? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué somos tan soldados? ¿Tan cuadrados se dice en el mundo secular? No, hermanos. Debemos de practicar esa misericordia de Dios que Él ya nos demostró en esa cruz. Y si así lo hacemos, permitiremos que el poder de la Biblia o el poder de la palabra de Dios hablan de nuestro corazón, como dice en 2 de Crónicas 34, 26, 27, que dice así, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió. ¿Cómo? Y tu corazón se conmovió. ¿Qué conmovió su corazón? La palabra de Dios, dice. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. En este momento, hermanos, es momento de humillarnos ante Dios. Si hasta hoy no he practicado esa amabilidad, es momento de hacerlo, de humillarme. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios va a conmover mi corazón. Y si yo lo hago, el día de hoy, en este momento, me conmuevo y me humillo, va a cambiar mi actitud, va a cambiar mi forma de ver la vida, va a cambiar mi forma de sonreír. Hermanos, eso téngalo por seguro. Amén, gloria a Dios. Sin importar nuestros antecedentes familiares, hermanos, ni las crueles experiencias de nuestra vida, cada uno puede aprender a ser amable para con todos. Vamos a pedirle a Dios de que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de sangre, hermanos, para que podamos demostrar toda esa capacidad que tenemos de amar, de ser amables hacia mi esposa, hacia mis hermanos y hacia todos mis familiares, hermanos. Y perdón que sea yo tan repetitivo, pero me interesa, varón, que practiques esto con tu esposa. Son momentos difíciles donde
la mayoría de esposas están abandonadas, donde sufren por la falta de amabilidad del esposo. Y los invito en esta tarde, hermanos, a que la practiquen y todos la practiquemos, también las mujeres, ¿verdad? Todos, mujeres, hombres, hijos, hijas, abuelos, todos necesitamos practicar esta amabilidad. Dice en el Salmo 84:1, cuán amables son tus moradas, tu casa, tus templos, oh Jehová de los ejércitos. Hasta aquí aparece la palabra amable, describe a una persona que es amada, ¿verdad? Una persona que es amada. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus comportamientos, varón de Dios, que amas a tu familia, varón. También dice en 2 de Timoteo 2, 24, 26 que leímos al principio, porque el siervo del Señor, el Hijo de Dios, el ministro de Dios, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén, gloria a Dios, varón. Pues ojalá, varón, que esta pequeña enseñanza haya el Espíritu Santo hablado a tu corazón y que empecemos a partir de hoy a practicar esta amabilidad, varón. Vamos a pedirle en el nombre de Jesucristo a nuestro Dios que nos dé, ¿verdad?, ese querer. Y vamos a hacer una pequeña oración. Te invito a que inclines tu rostro para hacer esta oración y darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas lo amable, lo amoroso que fuiste tú con nosotros en toda la Biblia. Y te pedimos, bendito Padre, que el Espíritu Santo haya hablado a nuestros corazones y que todo varón que haya escuchado este mensaje, Señor, ablande su corazón, que ya no sea el mismo varón de siempre, que tenga un corazón que siente, que ama, que le dice palabras hermosas a su esposa, y no ese corazón duro, no ese corazón que ofende, ese corazón que humilla, ese corazón que lastima a los demás, a sus seres queridos. Por eso te pedimos, bendito Padre, en esta tarde, que nos des ese querer como el hacer, Señor. Yo lo sé que son momentos difíciles, momentos de pandemia, bendito Dios, que tal vez algunos hermanos no tienen trabajo y tienen más problemas en sus hogares, y que eso también los orilla a no practicar esta amabilidad, o en esta tarde a no querer escuchar tu palabra. Pero en esta tarde oro por ellos, bendito Padre, te pido por ellos que les des esa paz, esa tranquilidad, y que esta tarde sea de gozo, bendito Señor, en tu palabra, que vayan en este momento y que le den un beso a su esposa, a sus hijos, que le pidan perdón, porque hasta el día de hoy no han sabido ser esos padres amorosos, esos varones cabeza de hogar que practican esa amabilidad. Pero sabemos, bendito Padre, que estamos en tus manos y que tú nos vas a llenar y a seguir llenando de tu amor, de tu amabilidad, y que cada día vamos a crecer más y más como varones tuyos, como ministros tuyos, bendito Padre, que llevamos tu palabra de Dios a muchos lugares y que predicamos tu palabra, Señor, a los hermanos. Por eso te pedimos, en este caso personal, que me des la sabiduría y el conocimiento y más hambre de tu palabra, bendito Dios, de estudiar tu palabra para que podamos y tengamos bases para seguir practicando tu palabra, bendito Dios. Te pido mucho por mis hermanos, por sus familias, llénalos de tus bendiciones, dales el trabajo al que no lo tenga, dale salud al que también no la tenga, bendito Padre, levántalo, levanta esos varones de Dios, bendito Dios, para que sean verdaderos cabezas de familia y guíen a su familia por sendas correctas, por caminos correctos, bendito Padre. Gracias por ellos, por toda la iglesia te pido, por nuestros pastores y por todos los hermanos, bendito Dios. En el nombre de Cristo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.
Sea la honra y la gloria a Dios. Esperemos vernos en el próximo mensaje. Dios te bendiga en compañía de tu familia y nos vemos hasta la próxima. Gloria a Dios, hermanos.